Si se concibe la evaluación educativa como un proceso que capitaliza resultados en beneficios de la formación humana y no meramente lo curricular, en términos de aprobar o reprobar uno de sus componentes, es posible pensar que toda práctica y todo hacer evaluativo conduce al cultivo del hombre, del ciudadano y del sentido de humanidad que reposa sobre el trabajo formativo. Judith Nieto, profesora de nuestra alma mater, nos acompaña con una importante reflexión con su conferencia Valorar primero, evaluar luego. Antes de darle la palabra a la profesora Judith, los invitamos a que hagan sus preguntas, sus aportes o sugerencias en el chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Hay un chat que tenemos al lado derecho. Les pedimos que ese chat no lo ocupemos para estas preguntas, sino el que está abajo de sus pantallas que tiene preguntas y respuestas. Después de la conferencia de la profesora Judith y el profesor Alejandro Hurtado va a moderar el espacio y procederemos a responderlas. La profesora Judith Nieto es doctora en Ciencias Humanas, mención Literatura y Lingüística de la Universidad Austral de Chile, escritora y profesora de la Universidad de Antioquia, coordinadora académica de la Cátedra Abierta Lectores y Lecturas, que recientemente cumplimos 2 años de hacerla. Ha publicado artículos sobre filosofía, política y literatura en revistas nacionales e internacionales, autora de los libros de literatura e historia, Manuela Sáenz, Entre el discurso del amor y el discurso del otro, publicado por Ediciones Universidad Industrial de Santander, Pluma derrotada, publicado por la editorial de la Universidad de Antioquia, y Todo enfermo es un nombre, también publicado por la Universidad Industrial de Santander. Profesora Judith, un gusto saludarla, bienvenida y qué rico que esté con nosotros aquí en este evento académico. Gracias, Eliana, muy buenos días. Gracias, debo empezar por agradecer a la profesora Lina que me ha invitado durante todo este periodo de su vicerrectoría a compartir y colaborar no solo con la vicerrectoría, sino con la universidad en distintos eventos, como los mencionó Eliana. Gracias, pues, ante todo por ese voto de confianza que ella me ha dado para que lleve a cabo algunas tareas que, por fortuna, han salido bien y las hemos llevado, pues, incluso con lo que la pandemia nos permite o nos impide. También quiero agradecer al grupo de profesores del proyecto PAI de evaluación de profesores, que es el motivo, pues, del evento y de la reunión de hoy. Un grupo que también confió en mí para un trabajo que yo les comenté cuando me invitaron, que yo no era como la que más manejaba el tema de evaluación en términos, pues, de estrategias, de toda esta mirada, pues, que se le suele dar a la evaluación, digamos, yo diría que en todos los ámbitos de la educación. Y por eso les propuse, yo hago una reflexión sobre lo que es el tema de la evaluación, pero en cuanto a los efectos que esta tiene en el estudiante, en el ciudadano, ¿sí? Porque pienso más la educación como una forma de formar en ciudadanía que en una forma de simplemente presentar pruebas o exámenes y pasar de un curso a otro, ¿sí? Entonces, me alegró que entre las palabras que tuvo la vicerrectora y las que también tuvo Eliana, estuviera el tema en el que yo voy a enfocar mi intervención de hoy, que va a ser más una intervención para que luego podamos conversar con los participantes, y es porque yo concibo la evaluación, o mejor, toda práctica educativa, la concibo como algo más que va más allá de la presentación de simples pruebas. Y cuando digo que va más allá de la presentación de pruebas, estoy pensando en que la evaluación debe redundar
en lo que tiene que ver con el cultivo del hombre o el cultivo del ciudadano y en particular en el cultivo de la humanidad. Yo me voy a basarme, no quise traer teóricos recurrentes en el mundo de la evaluación, porque creo que, pues, que todos ustedes los conocen y además los deben manejar muy bien. Entonces, preferí orientar mi charla bajo 3 aspectos. Uno, lo que piensan los profesores de evaluar. Ya les voy a contar cómo hice esa búsqueda. El otro punto me lo inspiró, como les dije, el día de que me invitaron el grupo encargado de este delicado trabajo, en 2 escritores que para mí han sido fundamentales, yo creo que en la vida, ¿sí? A una de ellas la conocí más tarde, pero recurro mucho a ella. Y el otro escritor, que es Joseph Steiner, destaco algo que me pareció muy importante en los testimonios que dieron los profesores, y es el trabajo en la lectura. Entonces yo creo que como que el hilo conductor de esta conversación a la que ustedes tan amablemente me invitan y en la que veo un público muy nutrido e interesado, a quienes les agradezco también que se hayan conectado, va a tener ese hilo conductor, va a ser la lectura, que es, entre otras cosas, lo que yo creo que es lo que mueve o lo que debe mover el sentido de la educación. Voy a compartirles una presentación breve y nada complicada, creo yo, pues simple, y ahí, a partir de eso vamos a ir haciendo como la discusión creo que todos logran ver bien la presentación que tengo. Entonces, el título, pensar en los títulos es importante. Yo siempre he pensado que uno debe primero valorar y después evaluar, es decir, debe primero valorar el trabajo del estudiante y después asignar una nota o una calificación o un aprobado o un reprobado. Yo considero, como les dije ahora, que una práctica evaluativa del orden que sea debe principalmente conducir, para mí, en pocas palabras, al cultivo de la humanidad y del ciudadano, ¿sí? Y sobre ese cultivo yo creo que debe reposar la idea o toda teoría evaluativa, diría yo. No es solo, como dije, evaluar contenidos o un parcial o una nota que falta o que hay que asignar, sino mirar qué efecto hace esa evaluación en el estudiante. Y digo esto porque muchas de las frustraciones o de los logros que yo sé que tenemos como ciudadanos, los que ya hemos pasado pues por el tema de las evaluaciones y quienes seguimos haciendo evaluaciones, van o se deben mejor a una evaluación. Al final de la charla yo les voy a decir de dónde, quién me inspiró para que yo hiciera esta presentación como la estoy haciendo o compartiera lo que voy a compartir con ustedes en este momento. Entonces, para mí, todo esto es una búsqueda que yo hice pues en este mes de reflexión que me propusieron el grupo de evaluación profesoral y construí como definición de evaluación encaminada a la valoración de un trabajo que antes que una calificación debe despertar la pasión por el conocimiento. Hace mucho tiempo yo leía Zuleta y yo lo suelo
compartir con los estudiantes en la universidad, porque yo pienso que es un autor que convoca a este tema de la educación. Él no trabajó la evaluación, pero desde su concepción de educación siempre pensó que con lo que debemos estar frente a los estudiantes es procurando un trabajo de pasión por el conocimiento, de mantener la curiosidad por el saber y por el conocimiento, y además eso por lo que él luchó siempre tanto, y es por la conquista de la autonomía. Y es que la conquista de la autonomía se da no bajo una evaluación, sino bajo el reconocimiento de ese sujeto o de los sujetos que tenemos enfrente, o bien del salón de clase, o en este tiempo pues enfrente de la pantalla. Ahora hay algo que es importante. Yo, como les dije, construí como una propuesta, digamos, de la reflexión de la evaluación a partir de lo que los profesores piensan de la evaluación. Entonces, yo convoqué a algunos profesores, todos de distintas universidades, pensando en la idea de, bueno, ellos qué pensarán de la evaluación, pensarán como una idea de, como solamente el procedimiento para calificar, o tendrá implícito ese tema de la evaluación un aspecto formativo. Entonces busqué en distintos profesores los testimonios que ellos pueden dar sobre el tema de la evaluación, ¿sí? Estos profesores son muy pocos, pues porque también el tiempo era poco, de la Nacional, de la de Antioquia y de la Universidad Industrial de Santander. Hubo a varios que también les extendí la pregunta, pero bueno, no pudieron contestar, o en fin, pero fueron más o menos 10 o 12 profesores que contestaron, de todas las generaciones, muy jóvenes que llevan 2 años, 3 años en la universidad, los que llevan 20, 15 y hasta jubilados. Entonces, porque lo que quería mirar era si ese tema de la evaluación iba conducido a lo que tiene que ver con obtener unos logros, o qué otra cosa piensan los profesores frente al momento que están, o a la idea de evaluar. Entonces, yo les mandé una pregunta. Esta pregunta se las mandé por WhatsApp. Estoy contando como toda la metodología, pues entonces la pregunta que les hice fue: ¿usted qué evalúa cuando evalúa? Si yo le pregunté: ¿usted cómo evalúan y qué preguntan? No, cuando usted evalúa, ¿qué evalúa? Entonces yo les mandé eso. Algunos se impactaron mucho porque era una forma, creo que la pregunta, con el impacto que tuvo, tal vez ellos nunca se la habían hecho. Sí, tal vez yo qué evalúo cuando evalúo, sino que evalúa conocimientos, o en fin, sí. Pero la pregunta, como ustedes ven, iba más allá. Entonces, los testimonios, que son frescos, o sea, que son de hace un mes, fueron algunos como estos. Lo relacionado con el desarrollo de habilidades, o como dice ahí la profesora, componentes de habilidades, especialmente de escritura y comprensión, y la posibilidad de interpretación que un estudiante tenga frente a un texto. Esta profesora, que es una profesora muy joven, fue discípula mía, hay 2 que fueron discípulas mías, es profesora de filosofía. Entonces por eso dice que, como en nuestro caso, tenemos que enfatizar mucho, pues, como en el tema de la escritura, de la comprensión y del tema de la interpretación. Otra persona, también de filosofía, me comenta que le interesa mucho el tema del juicio crítico, ¿sí? De cómo elaborar las informaciones que reciben los estudiantes, y también algo que es muy, muy propio de la filosofía,
la capacidad que genera en el estudiante o que tiene el estudiante articular conceptos, en este caso pues yo sé que es a partir de distintos autores, y ella plantea algo muy importante y es como el tema de evitar los prejuicios a la hora de leer y por supuesto a la hora de interpretar, ¿sí? O lo que ella maneja ahí como el tema de la admisión y también del manejo, diría yo, de los obstáculos epistemológicos que se presentan en el saber. Hice la presentación incluso con las expresiones que me contestaban los profesores cuando les preguntaba. Entonces, a uno este es de la Universidad de Antioquia, es un profesor joven también, le pregunto qué evalúa cuando evalúa, y entonces él me contestó, ay Dios, ¿qué es esa pregunta tan complicada? Pues lo que comprueba que nunca habían pensado en esa pregunta. ¿Yo qué evalúo cuando evalúo? Si evalúo conocimientos o evalúo a un estudiante que está presto a darme unas respuestas o a pensar otras cosas de la vida, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, este es un profesor de Ciencias Sociales, es de la Facultad de Comunicación. Le parece que la evaluación siempre es subjetiva, que él trata pues de evitar o de ser lo más objetivo posible en medio de esa subjetividad que implica pues la evaluación o que tiene la evaluación, y aparte de eso pues dice que busca que esa evaluación responda a los objetivos del curso. Este profesor también plantea que como trabaja en la Facultad de Comunicaciones, pues hace mucho énfasis también en la lectura y la escritura, que es digamos, la base del trabajo de un periodista y de un comunicador. Hay otro aspecto que es importante que comenta otro profesor. Este es un profesor muy joven, no tiene ni 30 años, y entonces me llamó la atención que los jóvenes como que están muy pegados, digamos, a los objetivos, como que la evaluación es lo que es una manera de comprobar que el objetivo se cumplió o no. Entonces, por eso él dice que siempre empieza pensando en el objetivo y, por supuesto, en la construcción de la evaluación a partir del objetivo. Me sorprendió mucho. Yo pensaba que esto lo pensábamos los viejos, pero él dice que él espera que el estudiante entregue un producto, ¿sí? Y que él mire cómo él también enfatiza en el tema de la evaluación, siendo tan joven, es también de ciencias humanas, y él también hace énfasis en el tema de la evaluación, pero en el componente de la escritura, que es vital, creo que en todos los campos, en todas las áreas, no solo en las ciencias humanas. Digo que me llama la atención que hable de producto, porque es que de producto hablábamos hace muchos años, y él lo hace además porque además un detalle de esta consulta que les hice es que ellos me mandaban ahí mismo la respuesta, pues, o sea, que no iban a consultar en un libro, sino que, a ver, usted así piense en un minuto, ¿qué evalúa cuando evalúa? Entonces era una respuesta como sin afectaciones teóricas, que eso es lo que me pareció también muy importante. Bueno, esta es una persona que ya no está en la universidad. Entonces me contó que ella es psicóloga, psicoanalista, trabajó mucho tiempo en la universidad, en el departamento de psicología, y dictó un seminario entiendo que era como psicología evolutiva, y entonces ella dice una cosa que es muy importante y que yo también la acojo. Dice que lo que ella buscaba en la evaluación, y no solo en la evaluación, sino en la relación profesor-estudiante, era el tema, cómo la evaluación estaba mediada, o esa relación estaba mediada por una relación transferencial. No sé si algunos de los participantes o que me están oyendo, si son de psicología o de psicoanálisis, saben que la transferencia es, digamos, la condición para que el análisis se pueda realizar. Pero
Gadamer dice que hay tres campos de la profesión, o tres campos profesionales, en donde es necesaria que se dé la transferencia. Uno es obviamente en el psicoanálisis, el otro es en la relación médico-paciente, y eso lo veo uno muy fácil. Si a un médico no le gusta, no vuelve donde él, y si le gusta, sigue eternamente con su mismo oftalmólogo, ontólogo, internista, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y dejé para lo último algo muy importante que no sé si ustedes lo han pensado y lo podemos discutir ahora, conversar ahora, y es que el tercer campo, que es el primero en mi concepto, en donde es fundamental la relación transferencial, es en el campo pedagógico. La relación maestro-estudiante es vital porque esa da cuenta de que un saber sea impartido y apreciado por los estudiantes, o que no cause sino tal vez la actitud del profesor o la forma como transmite o cómo evalúa, lleve a lo que por fortuna ahora no está pasando. Yo se los digo a mis estudiantes, no vayan a cancelar por nada del mundo, pero que en otros casos, cuando de pronto esa relación no es muy fluida, entonces el estudiante dice, yo con este profesor o con esta profesor no quiero clase. Entonces esta profesora me dijo que para ella era muy interesante el aspecto transferencial en la evaluación, y que ella hacía en el semestre 3 ensayos, sus evaluaciones eran 3 ensayos, y el último ensayo lo evaluaba con el estudiante, y que se encontraba con, y el estudiante se calificaba, ¿sí? En su oficina, ella atendía uno por uno, y los estudiantes en un acto muy claro, yo creo que no solo de honradez, sino de autonomía, para que vean que uno en la evaluación, si tiene una clara autonomía, es capaz de decir, yo no merezco una buena nota, o yo merezco una buena nota por tales y tales razones. Entonces ella cuenta que que además pues de que miraba muy bien todo el trabajo de escritura, en fin, al final el estudiante era el que decía, sí, yo pienso que yo merezco una nota. No, definitivamente yo en este ensayo no abordé lo que usted pidió, mi escritura fue deficiente, no hice la búsqueda de fuentes que usted sugirió, y, y él mismo se calificaba, ¿sí? Entonces creo que este es pues como otra referencia muy interesante de valorar, que es a lo que yo le estoy haciendo énfasis en esta conversación de hoy. Los dos últimos testimonios son pocos, pues porque tampoco se trataba de una investigación pues a fondo, están muy relacionados como los anteriores, con el tema de la lectura. Este es un profesor que dice que una cosa que me parece muy interesante, dice el esfuerzo de intentar comprender lo que él llama como la insistencia en el texto, ¿cierto? Trasegar por el texto, esa palabra me gusta mucho porque es como lo que el texto le demanda al lector y lo que el lector hace con el texto. Entonces, y dice también que es un logro que él consigue, que el estudiante, en este caso, porque yo me remitía a lo que evaluaba, a lo que se refería a los estudiantes, lo que el estudiante logra con su propio trabajo de lectura. Así que para mí este es un testimonio no solo que refuerza los anteriores, que si se dieron cuenta todos están hablando de la lectura y de la escritura, y aquí es, ¿cuál es el lugar? ¿Qué papel cumple el estudiante? ¿Que lo lleven de la mano o que él haga un esfuerzo y entresaque o lea en el texto la interpretación que hay que darle al texto, pues, o que el texto requiere? Entonces, esta parte, porque me parece que aquí hay en eso de su propio trabajo, hay todo un trabajo de valoración del estudiante, ¿sí? Recuerden que en la primera diapositiva o en la segunda, que les pasé lo de Zuleta, él dice que es importante que la evaluación tenga que el tema de la educación o el proceso educativo se le presente al estudiante como algo difícil. Y el algo difícil es que él trasiegue por el camino de la educación hasta encontrar
su profesión, su formación, etcétera, etcétera. Zuleta dice mucho que no, es una, pues como una mala idea que a los estudiantes se les presenten las cosas como lo paradisíaco, porque la dificultad permite superarla, digámoslo así. Entonces, yo no sé si lo han leído, esto está en el elogio de la dificultad, que ahí, si alguno pues se interesa, puede encontrar como otros aspectos distintos a los que yo, o profundizar en lo que yo, respecto a lo que he dicho. Y esta es una persona, una profesora de la Nacional, que me encantó porque me escribió cuando yo le dije, ¿me puedes contestar esta pregunta? ¿Qué evalúas cuando evalúas? ¿Qué evalúa cuando evalúo? Entonces me dice, ¿qué se evalúa? Y esto es una maravilla porque se parece una lectora de Steiner, dice, la coherencia, el interés y el alma puesta en lo dicho. A mí me parece que dejé para el final estas dos, pues de los testimonios, hay una o dos diapositivas más para que podamos conversar, porque me parece que esa es otra forma de valorar, es decir, esa expresión de el alma puesta en lo dicho es el interés que ese estudiante ha puesto, la preocupación que ha puesto, y yo lo veo ahora, pues si la vicerrectora está todavía, me parece rico que esté para que oiga esto, que he visto en el trabajo por virtual, y los estudiantes definitivamente son unos héroes para atender sus clases virtuales. Yo he tenido dos casos que me han conmovido. Uno, el semestre pasado tuve un estudiante que algún día faltó o algo así, y me dijo, me escribió después, profe, es que yo no pude estar en la clase porque para yo veo la clase por teléfono, y para yo poder tener conexión me tengo que subir, yo vivo en una zona rural, y me tengo que subir a un morrito que es donde hay conexión, y ese día llovió. Pues es imposible, pues, ver la clase. Y yo, este muchacho ve clase por celular y encima de eso al sol y al agua, digámoslo así, ¿cierto? Entonces yo dije, no. Y tengo este semestre otro grupo y alguna vez estaba yo en clase, entonces yo le pregunté a fulanita, le dije, María Fernanda, ¿tú me podrías contestar esta pregunta? Profe, sí, yo voy en el metro, pero yo le dije, no, si va en el metro no, porque todo el mundo, dijo, no, es que ella tiene laboratorio hasta las 9, la clase empieza a las 9, vive creo que en Itagüí, entonces se va en el metro yendo a la clase, y llega a la casa y ya se conecta. Entonces yo digo, mejor dicho, yo creo que otra reflexión que deberemos hacer los profesores es como la pasión, ¿cierto? El interés que los estudiantes tienen por lo académico, que ven clase en dos de las circunstancias pues, que les he contado. Me supongo que hay muchas más historias. Entonces, yo creo que esto del interés y del alma puesta en lo dicho, yo creo que deberíamos como mantenerlo vigente cada vez que evaluemos, ¿cierto? Porque a veces evaluamos respuestas malas o buenas, digámoslo así, pero no evaluamos qué hubo antes de esa respuesta o qué circunstancias vivió el estudiante para esa respuesta. Esto que digo, lo digo porque esta señora que hay aquí, voy a ir pues ya como cerrando la presentación. Esta persona que hay aquí no es una imagen así como las otras que uno pone en las diapositivas. Ella es la escritora de origen nórdico que vive en Estados Unidos, que se llama Sire Husbeth. Premio Princesa de Asturias el año pasado. Su esposo es Paul Auster, que también recibió el mismo premio. Son dos escritores muy exitosos, digámoslo así. Y yo digo que ella y Steiner fueron los que me inspiraron para yo hacer esta reflexión como la que se las estoy presentando, que como ustedes pueden ver, de teóricos de la evaluación no tengo, ¿sí?
ella dice, antes de contarles por qué destaqué lo que destaqué de ella, es porque en una entrevista, y ustedes la pueden ver en YouTube, la entrevistó, creo que una periodista española, creo que era, y le preguntó pues por su vida de escritor. Es muy amena la entrevista, que entre otras cosas la entrevista la titulan como que la lectura la ha salvado a ella. Entonces ella dijo, la entrevistadora le dijo, bueno, ¿y usted en qué más ha hecho? Además de escribir, pues, ¿qué más ha hecho, cierto? Y ella dijo, no, yo fui profesora, obviamente, hace mucho tiempo fui profesora de inglés técnico en un instituto en Estados Unidos, y mis clases, además digo cosas que son cotidianas en la vida universitaria, en la nuestra también, ¿no? Y entonces yo daba clases de inglés técnico, mi horario era a las 8 de la mañana, incluso se ríe porque dice, como yo era nueva, ella se ganó una plaza ya, como yo era nueva, entonces dijo, nada, este horario para la nueva, y suelta la carcajada, y es de 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana o algo así, pero era que ella vivía en otra ciudad y le tocaba tomar el tren, digamos, salir a las 5 de la mañana para dictar la clase. Y cuando el grupo que tenía era un grupo de inmigrantes de todas partes, judíos, españoles, franceses, negros, árabes, de todo tipo pues, de culturas. Y tenía un alumno judío, ruso, al que les puso, pues, entre los trabajos que les puso era escribir una historia, que escribieran, por ejemplo, la historia de su vida o en fin. Y obviamente en inglés, ellos estaban aprendiendo inglés, que la estudiaban en inglés, entonces ella revisaba el texto y luego la presentación oral. Resulta que este joven ruso, entiendo que contaba muy bien la historia ahora, pero la escritura era fatal. Y era pues se ríe y decía, ¿yo qué hago con este estudiante que se expresa tan bien, pero no sabe escribir? Cosa que nos pasa a nosotros como profesores. Entonces ella dijo, yo hice algo que eso no se debía hacer, pero yo lo hice. Y fue valorar el trabajo que él hacía oral, entonces partió la nota, ¿cierto? Entonces ella dice en esa entrevista esto que me parece que es muy importante para la educación, para la evaluación, para todos nosotros. Dice, esta sí la voy a leer textual, toda acción pedagógica debe estar atravesada por el saber práctico de la ética, el cual conduce a la búsqueda de fines plausibles siempre y cuando se obre racionalmente. Son los actos que procuran la construcción del sujeto moral, de un sujeto en el que se fomenta, entre otras, la autoestima, eso que dije al comienzo, el reconocimiento y, ante todo, la pluralidad y el respeto por la diferencia. Yo organicé esta cita, pues, como buscando como asociar todo lo que había visto, lo que había oído y tomar algunas referencias de lo de Siri Husbeth. Pero lo textual de ella es esto, que fue lo que hizo con el estudiante. Sentirse valorado podría ser la parte más importante de la teoría educativa. Yo creo que, no sé, pues porque yo no sé teoría educativa, pero yo creo que eso debería, que esa afirmación de Siri Husbeth debería ser una guía para una construcción de una teoría educativa, porque yo creo, ¿no? Esto sí lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, porque sé que hay un público diverso y que a todos no les puede pasar lo mismo. En la conversación creo que podemos aclarar un poco esto, pero yo creo que nosotros deberíamos pensar si realmente nosotros sí valoramos a la hora de evaluar. Sí, y valorar no quiere decir regalar la nota, de pronto, bueno, vas a repetir el trabajo, no te quedó tan bien y eso uno lo hace. A ver, un nuevo intento, sí, pero ese tema de la valoración
y de la presentación de la diapositiva anterior de la profesora de la Nacional que dice el alma puesta en lo dicho, pienso yo que deberían pues como ser centrales o capitales en todo trabajo pedagógico, digámoslo así. Voy a terminar, como les dije, que el hilo conductor de esta charla iba a ser la lectura y que miren que todos los testimonios que expuse hablaban de alguna manera de ella. Voy a terminar con dos apartados que tomé de George Steiner en dos de sus obras. Él tiene pues una cantidad de obras. Tiene una que se titula Los logócratas, que de ahí les voy a leer algo y que lo escogí porque yo pienso que un profesor también, o de pronto como profesores nos hacemos la misma pregunta, ¿cierto? Es decir, ¿cómo nos gustaría que nos recordaran como profesores? Sí, o como el profesor cruel, como de pronto cuenta la gente historias después ya cuando es profesional y ya está en su vida laboral, o como el profesor, bueno, todas las impresiones que dejamos los profesores, ¿cierto? Entonces, a Steiner, que fue profesor toda la vida y que decía que ser profesor es lo más supremo que uno puede ejercer, le preguntaron en este libro, ¿qué conclusiones saca usted para su trabajo como profesor? Y él contestó, me he sentido extremadamente confuso. Trato de sensibilizar a los estudiantes a que aprendan a leer conmigo. Me gustaría que me recordaran como un buen maestro de lectura. Este es un profesor que, bueno, se murió a comienzos de este año. Yo creo que fue el último gran humanista del siglo XX y XXI. No sé quién, no he pensado en quién es en este momento su sucesor. O quién ocuparía pues su lugar pues para nosotros, los estudiosos de las ciencias humanas, pero me impactó mucho eso. Él era profesor de literatura comparada, un hombre que aprendió, que sabía, era políglota, sabía cantidad de idiomas, incluso hay una anécdota que en su casa preguntaban en inglés, contestaban en francés y el otro respondía en italiano y él seguida completaba con alemán, ¿sí? Entonces, el tema de los idiomas fue para él un tema pues muy, muy definitivo, pero me conmovió mucho eso, que a él de todo lo que hizo le gustaría que lo recordaran como un profesor, como un gran maestro de lectura. Y él tiene pues entre otras obras pues que escogí para dar pues como cierre a esta charla, o a estas inquietudes que les acabo de compartir. Y entre otras les recomiendo cuando puedan las obras de Steiner, la que tomen o la que se encuentren o la que vean en una librería, es un lujo de autor, pues, y enseña mucho como a uno en la labor de maestro, incluso para corregir cosas, para implementar otras, ¿sí? Porque además es un señor muy sencillo para decir las cosas, no se llena de teorías como esa que les acabé de presentar, que me recuerden como un buen profesor de lectura. Y hay otros dos apartados que se los quiero compartir, son breves, así como el anterior. A él le preocupó siempre, pues como vivió 20 años del siglo XXI y 60 o más del 20, le tocaron todos los conflictos y mirar el desarrollo y la evolución de la educación en las distintas generaciones, en distintos lugares, porque trabajaba y lo llamaban de muchas partes del mundo a dictar conferencias. Entonces siempre le preocupó la educación y cómo miraba él la educación. Y en este libro, que se llama Un largo sábado, que es muy agradable de leer porque es una entrevista que le hacía la periodista que lo entrevistaba, iba todos los sábados a la casa de él durante varios años. Entonces, por eso le consiguieron este buen título de Un largo sábado. Entonces,
él dice, a él le preguntan por la lectura de la Biblia, que si lee la Biblia con regularidad. Y la respuesta que da que no es pues en tono religioso ni de este tipo, ni dogmático, sino que es con el tema de la lectura. Dice, una de mis grandes desazones sobre la educación actual, que defino como una amnesia planificada, es que cada vez se conoce y se lee menos la Biblia, o bien se enseña como catecismo, lo que es todavía peor. Olvidamos hasta qué punto somos los herederos de ese texto y su importancia en la historia de Occidente. Entonces, miren una cosa que es muy importante, porque él era un gran cultivador de la memoria. Entonces, él dice que hoy nadie aprende nada de memoria, pues ni tampoco se le exige que aprenda de memoria. Entonces dice que ni siquiera este libro sagrado es motivo de lectura o de estudio en el contexto educativo pues actual. Y hay una última cita cuando habla también como de la responsabilidad del maestro frente a frente a la educación y frente a la lectura. Dice, le preguntan por el libro, entonces dice, ¿y usted qué piensa del libro? ¿Cómo lo asume? Del libro pues como objeto, ¿no? Y dice, para mí un libro es algo que cambia la vida de una persona. Cuando se tiene un libro en sus manos, parece que el libro dijera, tómame en serio, no estoy aquí para ponértelo fácil. Lo mismo sucede con Kafka, que nos dice que un libro debe ser el hacha que quiebra el mar helado que tenemos dentro. De no ser así, no valdría la pena leerlo. Miren que la conclusión de pues, este último fragmento que les leo se conecta con el comienzo de la conversación pues, que estoy compartiéndoles, y es lo que debe hacer un maestro es no allanar el camino, sino buscar por medio de la dificultad propuesta que el estudiante se apasione por el conocimiento, se adiccione, digámoslo así, a la curiosidad y a mantenerse con esta, que es como el gran motivo para profundizar e interesarse por el conocimiento. Yo dejaría aquí para que conversemos y compartamos a partir de lo que les conté algunas cosas, o me gustaría también escucharlos a ustedes, los asistentes, a quienes les agradezco que estén aquí hoy con nosotros, acerca de qué piensan acerca de lo que les planteé. Creo que es bueno el momento de la conversación. Bueno, no sé quién recoge la conversación en este momento, si yo o de pronto Eliana, pero bueno, me voy a permitir, profe Judith, primero pues agradecerle como siempre. A mí pues me encanta escucharla y bueno, y simplemente escuchar a alguien que lee y que disfruta la lectura al ritmo y a la profundidad que yo sé que usted lo hace, pues es un encanto, porque eso se ve justamente de lo cómo es la cosa, lo que uno come. Es exactamente lo que entrega. Entonces me encanta escucharla y tendría como un comentario inicial, profe Judith, mire, porque me fascinó la cita de Siri Husveld
acerca del sentirse valorado como parte o como la parte para ella más importante de la teoría educativa. Yo quisiera que pensáramos o que piensa, que reflexionáramos un momentico sobre esto. Y tiene que ver con esto. La evaluación no es una actividad, digamos, ¿cómo lo digo? Como privativa del profesor. Es decir, el profesor no es el dueño de la evaluación. De hecho, el profesor no solo es ejecutor de evaluaciones, sino también objeto de evaluación, ¿cierto? O sujeto de evaluación, si se quiere mirar así. Y en los ejercicios de evaluación profesoral, uno de los tal vez reclamos más recurrentes que podemos escuchar es que los profesores no se sienten escuchados cuando son evaluados en su actividad docente, ¿cierto? Como que la evaluación les llega y un día les entregan un informe que les dice, mire, usted es bueno, usted es excelente, pero que él ni siquiera sabe de dónde salió y no sé si se siente realmente escuchado y si el solo hecho de alcanzar una valoración como de bueno o excelente sea suficiente para que el profesor se sienta valorado. Y quería como que conversáramos acerca del lugar del profesor como sujeto evaluado, ¿sí? No como poseedor del poder de evaluar, sino como sujeto que es evaluado en su actividad y qué lugar tendría ese sentirse valorado en esa evaluación del profesor, de la actividad del profesor. ¿Usted cómo qué piensa de eso? Sí, yo pienso que eso se lo voy a contestar con algo que ya dije en otro momento, pero en una reunión, pues, de grupo de la vicerrectora. A ver, yo pienso dos cosas. Las evaluaciones docentes a las que nos vemos sometidos y toda la vida pues nos han evaluado, pues obviamente tienen un propósito que redunda en la calidad de la universidad, y de la sociedad también, ¿cierto? En principio es estrictamente, digámoslo así, para la sociedad. Pero yo pienso que sí es cierto lo que dices, Alejandro, sobre que los profesores reciben o recibimos los de planta, yo ya no soy de planta, pero recibimos el reporte, digámoslo así, de evaluación con todas las estadísticas y en fin, y tal vez muy bien, o puede que haya cosas por mejorar, pues siempre tenemos cosas por mejorar, pero yo pienso, Alejandro, cuando me haces la pregunta, pienso en algo que me comentó una profesora, que yo creo que eso tiene que ver con la valoración en la evaluación. Yo invité, como les dijo Eliana en la presentación, yo coordino la cátedra Lectores y Lecturas, y entonces en la cátedra siempre invitamos un lector o una lectora y una persona que converse con esa lectora luego de su intervención, más o menos como estamos haciendo aquí la dinámica. Y yo invité a una profesora, he invitado, pues procuro invitar profesores de la universidad. Entonces el año pasado invité a una profesora y ella me dijo pues que sí, en fin, y me dijo una cosa que me impactó mucho. Me dijo, Judith, yo llevo 20, 22 años, llevo más de 20 años en la universidad. Y a mí nunca de una vicerrectoría, mejor dicho, nunca la universidad me invita a que dicte una charla. A mí me invitan de otros países, de otras universidades, pero a mí la universidad nunca, es la primera vez que me invitan. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Y digo, sí, no, nunca, es que, mejor dicho, no, a mí nunca me ha pasado eso. Pues ella estaba como sorprendida de que yo la invitara, yo pensaba que eso era lo más común en la universidad. Entonces yo pienso que ese es un punto muy interesante para mirar al profesor como sujeto de evaluación, pues, o al profesor que es evaluado, que no tiene necesaria, pues casi yo pienso, esto sí lo voy a imaginar, casi que el profesor, no sé, lo que el interés no está en la estadística que llega en su reporte de evaluación, sino que el interés está como de qué otra forma lo mira y lo evalúa la universidad, porque cuando uno invita a una persona, la ha evaluado y dice, aquella persona puede ser invitada para la cátedra. Entonces, pues te contesto así, Alejandro, me parece que
que esto corrobora mi hipótesis de la valoración en la evaluación, ¿sí? Que no tiene que ser con 5, ni con 1, ni con 100, como lo evaluó con 80, sino que yo pienso que también se me ocurre este momento, como también ser mirado como profesor, es decir, este profesor sabe esto, conoce esto, maneja esto. Entonces me parece que eso también iría como en la idea de lo transferencial que decía ahora, es decir, Sí. Ser tenido en cuenta. Incluso ella Sí. nunca, pues si lleva 20 años en la universidad es porque ha sido muy bien evaluada, pero para ella eso fue como, no como si yo le hubiera dado el premio Nobel, porque ella estuvo muy sorprendida y me estaba diciendo, Judith, es que nunca, yo voy a Alemania, yo voy a Argentina, yo voy a España, a tantas partes, pero que a mí la universidad me invite. Entonces yo pienso que sería como una manera de, así como decía la profesora que decía que para ella era muy importante sentarse con el estudiante y hacer la evaluación, pues obviamente la universidad es enorme y tiene ese mundo de profesores, pero ya que estamos pensando la evaluación, como que valdría la pena pensar como en otras formas de evaluar distintas a la, ¿cómo le dice esta? Como a la sistemática semestral o anual, ¿sí? Yo pienso que eso es lo que se llama el reconocimiento, lo que decía Siri Husbeda ahí en esa última cita que yo les compartí. Sí, profe, incluso porque me llamó la atención también otro asunto, y perdóname, pues sí, de pronto, no me voy a desviar, pero, o bueno, sí, pero un poquito. Usted mencionaba, o más bien, cuando yo hacía como el comentario, decía, incluso cuando el profesor recibe una valoración de excelente, incluso ahí queda el vacío de, bueno, y qué se supone Porque que, soy excelente. ¿cierto? Porque también usted señalaba el asunto de la calidad como el propósito digamos, de los procesos de mejoramiento, ¿cierto? Entonces quedaría, y yo siempre he tenido como una inquietud que le quiero transferir, pero pues que no sé si apunte exactamente a lo que estamos conversando, pero que creo que va por ahí, y es en el Estatuto General de la Universidad conviven el principio de la excelencia con el principio de la autoevaluación y la autorregulación como parte de una acción de calidad, o sea, la calidad y la excelencia como parte, pues, como del mismo estatuto. Y yo preguntaría, en el profesor, ¿qué se espera? ¿Uno espera que un profesor sea excelente o que sea de calidad? O si es que esas dos cosas se pueden entender como dispares o cómo se articulan. Me pregunto, a ver si usted me puede, porque yo tengo esa duda toda la vida y no la tengo clara. No, yo pienso en lo que dije al comienzo, Alejandro, de la charla. Yo pienso que esa excelencia debe ir enfocada al tema de la formación humana. Es decir, que el profesor estoy pensando en los griegos, ¿sí? Es un excelente hombre, ¿cierto? Digo, como ser humano, ¿sí? Y como es un excelente ser humano, su trabajo es de alta calidad, ¿sí? No tiene que estar, creo yo, pues, no tiene que estar la amenaza de que a fin de semestre me evalúan y quién sabe si me vuelvan a contratar o cualquier sanción de las que hay, pues, en algunos casos, sino que es que en lo que yo más pienso es en eso que me dejó tan conmovida, porque esa es la palabra de Siri Husbeth cuando vi esa entrevista, y es, el estudiante no era excelente, porque mire que hablaba bien, pero no escribía bien inglés, y obviamente cuando uno no maneja esa habilidad, pues, pero ella dijo, pero este muchacho cuenta la historia perfecto, ¿cómo lo voy a, como diríamos nosotros, a rajar? ¿Sí? Voy a separar, entonces voy a evaluarle esto y le voy a evaluar. Y ahí fue donde ella dijo, lo más importante de la teoría educativa es valorar. Entonces yo pienso, porque hay gente de alta calidad que no es, pues que tiene algunos problemas, es decir, que como dirían los griegos, su virtualidad pues no logra ser como debería ser para tener alcanzar el rango de la virtud, digámoslo así. Pero obviamente que yo entiendo esas dos variables o constantes que tiene el estatuto de la universidad, porque obviamente tienen que ser como combinadas, no puede ser o la una o la otra. Ajá.
digo yo. Y yo creo Sí, que, sí. vuelvo al caso de la profesora, yo creo que para ella fue, como no era una cosa con cifras, como usted es buena profesora, yo le invito a esto, no, sino que para ella fue todo un elogio evaluativo, me parece a mí, pues me parece a mí que es que a lo que yo invito a, o lo que yo estoy pensando con esta forma de concebir estas ideas que les compartí, es a pensar en el tema de ir más allá de la calificación con el Ujú. estudiante y con el profesor, ¿cierto? Con el profesor, ¿cierto? Sí, claro, ir más allá del 100 o del excelente o el sobresaliente, lo que sea, sino que es, yo creo que es como tener en cuenta al profesor, pero no tener en cuenta al profesor no para un cargo, sino para decirle, usted es una muy buena lectora o usted es una muy buena pintora, bueno, toda esa gama que tenemos en la universidad. Profe, incluso porque hay una pregunta del público, pues de un profesor de los que está en la audiencia, que me parece que conecta con esto, y es que como el asunto no es la valoración como una calificación terminal, sino sentirse valorado a lo largo del proceso, el profesor pregunta qué piensa justamente de la evaluación en el desarrollo del proceso mismo, vinculada como con los resultados paso a paso, no con ese resultado terminal, no con ese informe que uno recibe a final de año como profesor o con la calificación que el estudiante pueda recibir al terminar un curso o una actividad, sino qué pasa con la evaluación, como ese valorar al sujeto en el desarrollo del proceso. Yo creo que eso lo hacemos, bueno, yo sé que estamos en el contexto de la evaluación profesoral, pero yo creo Sí. que es una cosa que hacemos permanentemente los profesores, es decir, mmm, no solo calificamos, como dice la pregunta y como dices Alejandro, el tercer parcial o el segundo, sino Ajá. que uno califica todo el proceso. Normalmente un estudiante o un profesor que se desempeña bien en su, o que hace, digámoslo así, es que no quiero hablar de resultados porque me parece como lo que no quiero hablar, ¿cierto? De Ajá. resultados, como el tema, pues, en el que nos movemos, pues, en este momento y en el que nos tiene el mundo, ¿sí? Sino que Sí. a mí me parece que, mejor dicho, que todo el proceso es digno de valoración. Uh-huh. Ese paso a paso que tú mencionas o que dice el profesor debe ser motivo de valoración, pues incluso yo creo que uno lo hace en la clase, pues es decir, de ahí pues los estudiantes le permiten a uno fácilmente, pues, o debe ser que es porque yo lo hago, pues tal vez haya otras personas, me da pena pues decir que yo lo hago pues como poniéndome de ejemplo, pero lo que quiero decir es que eso es posible hacerlo, Sí. es lo que quiero decir, que el paso a paso se puede hacer, que fue lo que hizo Siri Husbet con su estudiante. Si lo observó durante todo el tiempo de su curso y dijo, cuenta perfecto la historia, pero tiene problemas para escribirla. Entonces le Uh-huh. evaluó, pues como todo, pero le valoró más la parte oral, digámoslo así. Entonces a mí me parece que ese paso a paso en profesores y estudiantes es muy importante. Pues me parece pues que Fíjese, no se puede echar por la borda, digámoslo no así. se puede obviar, sí. Profe, Exacto. hay otra cosa que nos lleva como al principio del proceso, del inicio de los procesos de evaluación, por decirlo así. Y hay otro comentario de otra profesora que señala que sería importante tener en cuenta pues como los acuerdos iniciales con los que se Claro. empieza a trabajar. Y eso también aplicaría, digo yo, tanto en el entorno, digamos, de la evaluación del estudiante en cuanto a los logros de sus procesos formativos, como a la evaluación del profesor. O sea, cuando uno es profesor y uno llega como profesor a la universidad, es, ojalá tuviera claros los acuerdos iniciales con los que va a ser medido dentro de un año cuando le entreguen ese reporte del que usted hablaba. Es decir, qué tanto los profesores y los estudiantes podemos ser conscientes de esos acuerdos iniciales. Sí, a mí me parece que es una pregunta muy interesante, gracias a la profesora que la hace. Yo creo que la evaluación, para que sea para que la mueva, la valoración, como lo que yo he
he intentado exponer debe tener como punto de partida el acuerdo. El ejemplo del testimonio de la profesora que decía que había una relación transferencial y que se sentaba con los estudiantes, que siempre lo hizo así en su trabajo final, yo creo que da cuenta de eso, porque ella les dijo, bueno, la evaluación son tres ensayos, tal cosa, el último lo evaluamos así, y la persona cumplía hasta lo último, así ya se quedara yo no sé cuántos días evaluando porque era con uno por uno, ¿cierto? Pero yo creo que los acuerdos, es que lo preocupante de los acuerdos es que a la gente se le olvida. Uno no puede olvidar los acuerdos, ¿verdad? Así como lo elemental, como dice uno cuando empieza el curso, bueno, vamos a hacer las evaluaciones así, así, yo anuncio las evaluaciones, yo no las anuncio, todo lo que uno dice. ¿Y qué pasa si uno infringe ese acuerdo que dijo que anunciaba la evaluación y ayer llegó o mañana llega y, bueno, vamos a hacer hoy un parcial? Pues me parece que con toda razón pues hay una reacción de los estudiantes. Y yo creo que el acuerdo remite a lo que yo también hablaba ahí al final de las notas que les compartí. Y es que el acuerdo la evaluación tiene que ver con una apuesta ética. Entonces esa apuesta ética es yo asumir los acuerdos y llevarlos a cabo como son, porque yo supongo que en un contrato de trabajo hay unos acuerdos que uno no los puede, supongo no, en un contrato de trabajo, de cátedra, de planta, hay unos acuerdos que yo diría son intransferibles, ¿sí? Eso simplemente, por ejemplo, de pasar las notas con la fecha tal, pues eso es como muy obvio, pero eso tiene que ver con una postura responsable, como también enfaticé yo en las líneas que les compartí, ¿sí? Profe, yo me imagino que ahorita durante lo que sigue el resto del evento, el resto de la mañana, nos vamos a encontrar en algunos apartados, digamos, por la información que hemos venido revisando y por los proyectos que tenemos que vamos a escuchar, que el asunto de los acuerdos es clave. El asunto de los acuerdos y el asunto de la valoración. Yo me quiero quedar con esas dos cosas, porque creería que no es que sean vacíos en los ejercicios evaluativos, pero en cierta forma sí son asuntos a fortalecer. Y es eso que usted llama como acordarse de los acuerdos. O sea, hicimos un acuerdo, téngalo presente, no se le olvide. Esto es lo que se espera que usted haga y esto es lo que se espera que el otro alcance durante su proceso, sea lo que sea, el proceso formativo, el curso o el contrato, porque todos los sujetos estamos en las mismas situaciones, hay unos acuerdos, pero también un llamado a sentirse valorado y a sentirse, digamos, ser válido, ser humano en el proceso, que también conecta un poquitín con el asunto de la excelencia, como usted mencionaba, esa excelencia como reconocimiento del grado de humanidad que nos habita o que nos debería habitar en estos espacios en estos procesos de interacción, pues que son los procesos formativos. Yo quisiera como recoger eso de los acuerdos y del sentirse valorado, para que lo tengamos ahí como presente durante el resto del ejercicio de la mañana, porque creería yo que va a volver a emerger y creo que va a ser clave para probablemente lo que venga más adelante como conclusiones de este proyecto. Lo digo a manera un poquito de cierre, profe, porque ya se nos está cumpliendo el tiempo de su participación. Entonces, por mi parte, agradecerle mucho, reconocerle nuevamente que siempre que usted habla yo disfruto y aprendo un montón. Gracias. Y pues, y que espero que igual la audiencia pues valore pues como este ejercicio que usted nos ha traído hoy para reflexionar.